Más adelante vamos a trabajar con esta fórmula llamada fórmula de Bhaskara. Por lo tanto, esa la vamos a llamar con una D, que será el discriminante. Este discriminante lo que hará es decirme si voy a tener una, dos o ninguna solución. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Acorde al valor que me dé ahí, cuando yo reemplace estos valores por valores numéricos, si este valor es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Vamos a ver sus diferencias. Si el discriminante me da un valor menor que 0, entonces no tendré ninguna solución. En este caso, si me da un valor igual a 0, tendré una sola solución. Y si este valor me da un número mayor que 0, tendré dos soluciones. ¿Cómo voy a identificar en el gráfico si tengo una, dos o ninguna solución? Simplemente, si no tiene ninguna solución, quiere decir que en ningún momento va a cortar al eje X. Si tiene una solución, entonces este gráfico cortará una sola vez al eje X. Si tiene dos soluciones, por lo tanto, cortará dos veces al eje X. ¿Sí? Vamos a trabajar por ahora con el tercer caso, donde tengo dos soluciones reales. Veremos qué sucede en un ejemplo numérico. Vamos a observar cuál de las tres soluciones puede llegar a tener. Recordemos que tenemos que extraer B, A y C, o A, B y C. ¿Sí? Los vamos a encontrar, si la fórmula está completa, A, B y C. Si me falta alguno, voy a tener que poner 0. ¿Sí? En este caso, el valor de A pareciera que no tiene ningún valor, pero es una X cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, le pondremos el valor 1 positivo. En el valor de B pasará lo mismo. Tengo una X cuadrado. Pongo valor positivo, una X cuadrado. Y también para el valor C es 1. Ahí está explícito, entonces lo escribimos con su signo. Ahora vamos a aplicar la fórmula del discriminante, que dijimos que era lo que está adentro de esa raíz. Entonces, escribimos la formulita, ¿sí? Y donde está la B, pondremos el 1. A al cuadrado, cada uno con su signo. Menos 4 por A es 1, por C, que también es 1. Si resolvemos, 1 al cuadrado es 1, menos, no voy a hacer menos 4, voy a separar en términos, tengan cuidado con eso. 4 por 1 es 4, por lo tanto, este valor me da menos 3, y si comparamos en los tipos de soluciones que va a tener, observaremos que es un valor menor que 0, por lo tanto, su solución no estará en los números reales y se expresa con un circulito vacío, no está dentro de los números reales. ¿Sí? Podríamos decir que no existe en reales. Después, más adelante, en otro año, vamos a ver que tienen soluciones complejas, pero un poquitito más adelante. Veremos un segundo ejemplo. En este ejemplo tenemos otros valores distintos de 1. En este caso sigue estando el 1. En este caso de B es menos 4. Lo llevo con su signo. Y este 4 viene a ser el valor de C. Vamos a reemplazarlo ahora en nuestra fórmula. B es menos 4. Tengo cuidado en este caso, porque al tener un signo menos, para que esa potencia pueda influir a esa base, voy a utilizar un paréntesis. A es 1 y C es 4. Separo en términos para no confundirme. 4. 4 por 4 me da 16. 4 por 4,
o menos 4 por menos 4 también me da 16, y 16 menos 16 me da 0, veremos cuál de las tres soluciones voy a tener. Si es menor que 0, en este caso como el caso anterior, no tenía solución, pero al ser igual a 0, tengo una sola solución. Por lo tanto, esa solución será una sola. Luego veremos cuál es, ¿sí? Vamos a ver después cuál será esa solución. Pero por ahora estamos determinando cuántas soluciones tiene. Pasemos a un tercer ejemplo. En este ejemplo, A viene a ser 1, es 1x², B viene a ser 1 también, como en los casos anteriores, y el C es menos 2. Reemplazamos en la fórmula 1² menos 4 por 1 por menos 2. Separamos en términos, pero acá voy a hacer la regla de los signos. Menos por menos será más, 4 por 2, 8, 1², 1. Esto me da 9, por lo tanto tendremos dos soluciones. Luego veremos cuáles son esas soluciones. Pero por ahora ya determinamos cuando tenía una, ninguna o dos soluciones. Denle like, suscríbanse al botoncito de aquí abajo y si tienen alguna duda vayan a los comentarios y escriban todas las dudas que tengan.